Hola, mi nombre es Manuel Alexander Aquino Sandoval, soy de la carrera de Ingeniería Civil en curso del tercer ciclo y hoy les voy a definir y ejemplificar todo respecto a lo que es la hidrostática. La hidrostática, ¿qué es la hidrostática? La hidrostática es la parte de la mecánica que estudia el equilibrio tanto de los líquidos como de los gases. Además, se puede decir que la hidrostática es la rama de la hidráulica, que estudia los fenómenos asociados a los fluidos que se encuentran contenidos en un recipiente, sea grande o chico, es en cualquier tipo de recipiente. Para calcular la hidrostática y su presión se debe tomar además dos principios que definen el comportamiento de esta. Tenemos el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. El principio de Pascal indica que un líquido en reposo ejerce presión en todos los sentidos. Mientras tanto, en el principio de Arquímedes indica que el aumento de la profundidad provoca una mayor presión. Eso quiere decir que a más profundidad hay, más presión se encuentra. Ahora vamos a hablar sobre un tema importante que es la presión hidrostática. La presión hidrostática se puede definir también partiendo de que en todos los puntos sobre el fluido se encuentran en equilibrio. La presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad del líquido, tanto como a la profundidad y a la gravedad. Esos tres factores influyen demasiado en la presión hidrostática. Como un ejemplo, podemos colocar esta imagen, como se ve en mi costado, que se puede ver cómo la altura influye mucho en la presión. Cuando está en la parte de arriba, la presión es menor, ya que el agua la expulsa muy cerca del recipiente. En el siguiente agujero hay más profundidad, por lo que obviamente hay más presión y se puede ver cómo el agua es expulsada a más cantidad de separación entre el agua expulsada y el recipiente. Ahora vamos hasta el último agujero donde hay mucha más profundidad y cómo se puede comprobar lo que dijimos anteriormente, a más profundidad, más presión, porque el agua sale expulsada con mayor fuerza gracias a la presión ejercida. Ahora vamos a hablar a cómo se divide la hidrostática. La hidrostática principalmente se divide en dos partes. La aerostática propiamente dicha, que tiene por objetivo estudiar los líquidos en reposo, y la aerodinámica, que estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento. La aerostática, los líquidos en reposo, que se le conoce como prensa, y la hidrodinámica, que estudia el comportamiento de líquidos en movimiento, que se le conoce como la represa. Para ello se considera, entre otras cosas, la velocidad, la presión, el flujo y el gasto del líquido. Ahora continuamos con la pregunta de ¿qué estado de la materia estudia la hidrostática? Bueno, creo que todos sabemos que existen tres diferentes estados de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. Los líquidos y los gases son los que estudia la hidrostática, solo los líquidos y los gases. ¿Por qué? Porque tienen propiedades comunes tales como su capacidad de fluir y de adoptar las formas de su recipiente. No olvidemos que la hidrostática estudia el comportamiento del líquido o gas en un recipiente. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las propiedades de la hidrostática? Recordemos que estudia la hidrostática. La hidrostática lo que estudia son los fluidos en reposo. Entonces, las propiedades que tengan los fluidos tienen las mismas propiedades de la hidrostática. Así que vamos a ver qué propiedades tienen los fluidos. Bueno, los fluidos se caracterizan por tener la propiedad de la tensión superficial, la densidad, el peso específico y la viscosidad. Esas son las propiedades de la hidrostática. Bueno, si te preguntas, ¿en qué ayuda la hidrostática en la vida real o qué explica acerca de la atmósfera hidrostática? Bueno, te explico. El equilibrio hidrostático explica por qué la atmósfera terrestre no se colapsa sobre una fina capa de la superficie.
O tal vez cómo los neumáticos de un coche o de una bicicleta pueden soportar todo el peso que llevan encima del vehículo. Bueno, esto se debe gracias a la presión del gas en el interior. ¿Cuándo la presión hidrostática es nula? Bueno, eso puede ser en varios factores. Uno puede ser cuando el fluido está en reposo, pues en este caso son iguales tanto la presión media como la presión hidrostática y la presión termodinámica. Otra razón puede ser cuando el fluido es incompresible o también cuando la viscosidad volumétrica es nula. En esos tres casos, la presión hidrostática es nula. Ahora tú dirás, pero ¿en qué mido la presión hidrostática? Bueno, la longitud sabemos que se mide en metros, pero ¿en qué mido la presión hidrostática? Bueno, te voy a explicar. La presión hidrostática, propiamente dicha, se suele medir en pascal. ¿Pero qué es un pascal? Es una unidad de medida que equivale a la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre 1 metro cuadrado. Esto quiere decir que el pascal es lo que mide cuánta presión o cuánta fuerza se aplica sobre el recipiente. No olvidemos que la aerostática se estudia el líquido y el gas en un recipiente. No olvidemos eso. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? Bueno, el principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje. Lo podemos ejemplificar con esta imagen de al lado, donde nos damos cuenta que el peso de esta pelota hace que se sumerja, mientras que la presión hace que ese objeto salga disparado para que se equivale el peso del fluido, desalojando al cuerpo. Bueno, Arquímedes es considerado como el creador de la aerostática. Se cuenta que el rey Hierón II le encargó comprobar si la corona de oro que había recibido era efectivamente de oro puro, y obviamente lo hizo con el ejemplo de la pelota. Ahora vamos a hablar sobre los conceptos básicos o principales de la hidrostática. Entre ellos tenemos la densidad, la presión, la flotabilidad y el equilibrio hidrostático.